Ok, buenos días, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad les quiero mostrar justamente una aplicación que acabo de desarrollar en Visual Basic. Y bueno, lo que esta aplicación de Visual Basic realiza básicamente son 3 puntos. El primer punto viene a ser un balance de masa para circuitos de integración SAG-bolas. El siguiente punto es justamente que realiza un dimensionamiento, el dimensionamiento tanto para un molino semiautógeno, para un molino de bolas y realiza justamente cálculos operativos para un ciclón. ¿Okay? Y como punto final básicamente realiza el tema de un reporte de balance de masa que posteriormente se exporta a Excel y se puede llegar a imprimir. ¿Correcto? Y bueno, lo que visualizamos inicialmente vienen a ser 2 opciones, una opción de balance de masa y la siguiente opción de la determinación de la carga circulante alrededor de un ciclón básicamente, ¿ok? Conociendo justamente sus fracciones de tamaño. Y bueno, vamos a dar justamente una vista general de la primera opción, balances de masa, para visualizar justamente qué es lo que vamos a desarrollar. Le damos clic a balances de masa y tenemos la siguiente ventana. En este caso tenemos justamente circuitos de molienda, integración SAG-bolas. Acá tenemos tanto el balance de masa para un circuito SBC1, para un circuito SBC2 y para un circuito de SAG. Y bueno, en este video justamente vamos a desarrollar los 3 puntos, los 3 circuitos, ¿ok? Vamos a entrar de manera rápida al SBC1, aceptamos y más adelante lo vamos a explicar con mayor detalle. Y bueno, lo que se puede llegar a visualizar en este punto viene a ser inicialmente el flow sheet o el diagrama de flujos del circuito de SBC1. Tenemos justamente información requerida, tenemos rótulos por corriente, agua de dilución y demás características. Por ejemplo, acá tenemos el cálculo del dimensionamiento, acá tenemos la generación de reportes, ¿ok? Que bueno, ya más adelante lo vamos a visualizar justamente y lo vamos a explicar con mayor detalle. Y bueno, primeramente requerimos una pequeña parte teórica de molienda semiautógena, ¿correcto? Vamos a ver justamente los tipos de circuitos que tenemos. En este caso desarrollamos 3 circuitos de balance y vamos a ver justamente cuáles son las características que se tiene para cada circuito. Y en este caso cuáles son las diferencias que tiene justamente cada circuito, ¿ok? Y un poco de molienda semiautógena. Y bueno, vamos a la parte teórica. Y tenemos lo siguiente, tenemos justamente cálculos metalúrgicos en MS Excel, tenemos balances de masa en circuitos de molienda y dimensionamiento de equipos y la generación de reportes, por supuesto. Bueno, tenemos lo siguiente, molienda semiautógena, básicamente definimos qué es un molino semiautógeno, ¿correcto? Y tenemos lo siguiente, equipo usado en plantas mineras para reducir el tamaño del mineral mediante molienda. Básicamente un molino semiautógeno es un equipo en el cual se caracteriza que ingresa una granulometría de ingreso y la granulometría de salida básicamente es más fina, ¿correcto? Esto por los eventos de molienda, por supuesto. Se realiza el balance y dimensionamiento de equipos en circuitos de molienda SAG-bolas. Es lo que va a desarrollar justamente esta aplicación. Como ya visualizamos esta ventana, tenemos justamente 3 circuitos, el SBC1, el 2 y el circuito de SAG. Y vamos a realizar su dimensionamiento del SAG, bolas y cálculos operativos del ciclón. Tenemos lo siguiente, el molino semiautógeno tiene diferencias con el molino convencional que se verán más adelante. Claro, básicamente tenemos diferencias en cuanto a nivel de llenado de carga, los medios moiturantes y demás, ¿ok? Que ya los vamos a tocar más adelante. Bueno, pasamos justamente a la siguiente diapositiva. Y bueno, tenemos lo siguiente, tenemos justamente más acerca de molienda semiautógena. Genera combinación del mineral para su reducción, básicamente para la semiliberación del elemento de interés, ¿ok? Y bueno, tenemos justamente una de las tantas etapas de combinación es molienda semiautógena, puesto de que la primera etapa de combinación que tenemos en planta justamente viene a ser combinación chancada, ¿ok? Básicamente a la curva de fragmentación ROM de mina ingresa chancado y generamos reducciones. Posteriormente pasa, en este caso para una configuración SAG-bolas a un molino semiautógeno, luego tenemos un molino de bolas y generamos una clasificación de finos por el overflow del ciclón que va a la siguiente etapa de flotación. Y bueno, en este punto tenemos características de molienda semiautógena. Hablamos justamente de los niveles de llenado de carga. Hablamos de un radioaspecto. Hablamos de los medios de molienda y el tamaño de los medios de molienda. Y bueno, como dijimos justamente, acá marcamos algunas diferencias y comparaciones de molienda semiautógena con molienda convencional. ¿Ok? Por ejemplo, el primer punto, tenemos niveles de llenado. Básicamente para moliendas semiautógenas se caracteriza porque el nivel de llenado de carga es diferente que el llenado de bolas. Ese nivel de llenado de carga es menos del 30% y el nivel de llenado de bolas oscila del 10 al 18%.
básicamente diferente que molienda convencional, molino de bolas. En molino de bolas tenemos el nivel de carga que es igual al nivel de bolas, ¿correcto? Y ese nivel de llenado de carga oscila del 35 al 45%, pero superando ese 42% ya no hay tanto más el grado de moliendabilidad, sino que hay más un desgaste de medios que un tema de grado de moliendabilidad. Luego tenemos el radioaspecto, básicamente característica para molienda semiautógena, diámetro mayor que la longitud, y característica de molienda convencional bolas, longitud mayor que el diámetro. Siguiente punto, tenemos aquí medios de molienda. Como se dijo, en molienda convencional tenemos como medios de molienda bolas forjadas, y en molienda semiautógena tenemos dos medios de molienda, bolas y rocas. ¿Ok? Y luego tenemos los tamaños de los medios de molienda. Para molienda convencional, por ejemplo, los medios moledores oscilan de diámetros de 3, 2.5 o 3.5, ¿correcto? En cambio, para molienda semiautógena tenemos tamaños de 5, 5.5 pulgadas, ¿ok? Y conforme el medio moldurante justamente que se tiene para molienda semiautógena sea más grande, básicamente se pasa más tonelaje, hay incrementos de producción, pero el P80 es ligeramente más grueso la descarga. Ya se tiene que ver el tema de repercusión metalúrgica aguas abajo justamente. Y bueno, acá tenemos referencialmente una imagen de los medios de molienda, que son bolas forjadas, y el molino semiautógeno con su radioaspecto, diámetro mayor que la longitud, ¿ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, en este punto ya hablamos justamente de circuitos de molienda semiautógena. Esta parte viene a ser muy importante reconocerla porque el dimensionamiento que hagamos y el tema del balance de masa que realizamos también es reconociendo justamente cuáles son los tipos de circuitos que tenemos, ¿ok? En este caso vamos a considerar justamente lo siguiente: la diferencia de tamaños de transferencia, los consumos energéticos y la capacidad que se puede llegar a pasar justamente en cada circuito. Y bueno, acá por la parte de abajo tenemos el circuito SABC1, este viene a ser el circuito SABC1, el circuito SABC2, este viene a ser el circuito SABC2, y tenemos un circuito de SAG correspondientemente. Y bueno, comentarles también de que ya se hizo un video en el cual se explicaba justamente la parte teórica con un poco más de profundidad justamente en teoría acerca de los tipos de circuitos que se tienen en circuitos de integración SAG-bolas, circuitos directos inversos de molienda clasificación, y se hablaban justamente de características operacionales, característica de cada equipo, ¿ok? Y bueno, los invito justamente a que puedan llegar a ver una vez más ese video, o los que no vieron justamente el video pueden llegar a verlo, ¿ok? Ya en este caso voy a dejar el link en la descripción del video. Y bueno, tenemos una característica acá de molienda de integración SAG-bolas SABC1. El primer tamaño de transferencia que tenemos en el SABC1 está en este punto, ¿correcto? Y en el SABC2 tenemos dos tamaños de transferencia, en este punto y en este punto, pero básicamente nosotros determinamos ese tamaño de transferencia representativo mediante una mezcla granulométrica o un balance granulométrico, ¿correcto? Con eso determinamos justamente ese valor que tenemos como tamaño de transferencia. Y bueno, en el circuito de SAG tenemos en este punto el tamaño de transferencia, ¿ok? Bueno, es una explicación justamente ya de manera general para este caso, porque es lo que nos importa en este caso, identificar ese tamaño de transferencia. Y bueno, ahora sí nos dirigimos a la aplicación de Visual Basic para desarrollar lo siguiente. Vamos a este punto y tenemos justamente las dos opciones, como se dijo inicialmente, opción de balance de masa y la siguiente opción que viene a ser la determinación de la carga circulante alrededor de un ciclón, ¿ok? Acá tenemos lo siguiente: muestreo de clasificación para determinar la carga circulante. Acá tenemos las iteraciones, bueno, tenemos 15 iteraciones. Básicamente uno puede llegar a ingresar como máximo en este punto 14 fracciones de tamaño, ¿ok? Porque la primera viene a ser justamente una malla 100% pasante, o para este caso viene a ser una malla de 0 gramos de retención. Acá tenemos las mallas en esta columna, luego tenemos en la siguiente la abertura para cada malla. Luego tenemos acá justamente la retención en gramos por fracción de tamaños para el alimento al ciclón. Luego tenemos gruesos del ciclón. Y por último tenemos los finos del ciclón, ¿ok? Y acá tenemos la opción de cálculo y la opción de borrar justamente. Y bueno, para este caso vamos a hacer un pequeño ejercicio con la siguiente información. Acá tenemos justamente lo siguiente. Básicamente de análisis granulométrico tenemos la retención por fracción de tamaño tanto en el under, en el over y en el alimento al ciclón. Vamos a pasar a la siguiente información para determinar la carga circulante.
Bueno, acá podemos ver justamente lo siguiente. Acá tenemos el alimento. Copiamos esta información. Acá tenemos el alimento del ciclón. Ya tenemos lo siguiente. Luego tenemos los gruesos del ciclón. Tenemos lo siguiente. Y tenemos los finos del ciclón y lo pegamos, ¿correcto? Ya tenemos justamente la siguiente información y para este caso calculamos. Hacemos el cálculo y tenemos aquí una carga circulante de 496.41%, ¿correcto? Que justamente viene a ser de esta información. En este punto se tiene que considerar justamente lo siguiente. Por ejemplo, en el alimento tenemos un peso en gramos, por ejemplo acá 994 gramos, ¿correcto? Y esta suma justamente de peso total en gramos que tenemos en los gruesos como en los finos tiene que darnos lo mismo que el alimento, ¿ok? Que justamente es la suma que se está visualizando en este punto, 994. Es la consideración que tenemos para ese caso, ¿ok? Y bueno, esa viene a ser justamente la metodología para determinar la carga circulante en este punto. Luego podemos llegar a borrar. ¿Cómo lo podemos llegar a calcular? ¿Correcto? Y básicamente uno puede llegar a ingresar como máximo 14 fracciones de tamaño para determinar su carga circulante. Y bueno, respectivamente uno ingresa su malla, ingresa su abertura de malla, ¿ok? No hay problema con esa parte. Y bueno, de esa manera justamente terminamos la opción número 1 de cómo es que se calcula justamente la carga circulante, ¿ok? Ahora nos dirigimos a la opción número 2 de balance de masa, pero que también realiza el dimensionamiento de molino semiautógeno, molino de bolas y cálculo de condiciones operativas de un ciclo. Pero bueno, también se puede llegar a visualizar en este punto los reportes que generamos. Reporte SBC1, reporte SBC2 y el reporte del circuito de SAG. Vamos a la opción de balance de masa y tenemos la ventana justamente que ya la visualizamos previamente. ¿Ok? Acá tenemos casos SBC1, SBC2 y el circuito de SAG. Ingresamos al SBC1 y nos aparece la siguiente ventana. A continuación se presenta balance de masa del circuito SBC1, cálculo del dimensionamiento de un circuito de integración SAG-bolas y la generación de reportes de balances de masa. ¿Ok? Es lo que tenemos justamente para ese caso. Y aceptamos. Y bueno, visualizamos justamente la siguiente ventana, que viene a ser un circuito SBC1 o llamado también SBCA. En este caso, lo que primeramente vamos a hacer es explicar la trazabilidad que tiene justamente el mineral o la alimentación fresca en este caso. Ok, ese seguimiento que le hacemos al mineral, desde este punto hasta una disposición final por el overflow del ciclón. Ok. Y bueno, tenemos lo siguiente. Acá tenemos justamente una alimentación fresca que alimenta al semiautógeno conjuntamente con la descarga de lo chancado, básicamente por la chancadora de Peebles. Acá tenemos esta alimentación. Luego, básicamente esa alimentación que tiene una granulometría ligeramente gruesa pasa por justamente los eventos de conminución molienda semiautógena y a la descarga tenemos una granulometría ligeramente más fina. Tenemos una variabilidad de tamaños de partícula. Estos pasan por una etapa de clasificación, ya sea por un trómel o un arnero o conjuntamente trómel y arnero, y tenemos una separación granulométrica, básicamente un sobretamaño y un subtamaño. El sobretamaño básicamente son los pebbles, ¿correcto? Y estos pebbles básicamente tienen que ir a ser tratados por un evento de conminución chancado, ¿ok? Podemos llegar a visualizar que alimentan justamente la chancadora de pebbles y como se dijo inicialmente, de acá saca una descarga que alimenta conjuntamente con la alimentación fresca al molino semiautógeno, generando un circuito cerrado, ¿correcto? Luego, ¿qué pasa con el subtamaño? En este caso, este tamaño granulométrico forma parte justamente del tamaño de transferencia. Acá tengo una curva granulométrica que alimenta al siguiente circuito, y este viene a ser justamente un circuito cerrado inverso, ¿ok? De molienda clasificación. Acá tenemos lo siguiente, acá tenemos un sumidero. En este sumidero básicamente, conjuntamente con la descarga de molino de bolas, se alimenta al hidrociclón. El hidrociclón genera justamente una disociación de tamaños de partícula mediante centrifugación de fracción gruesa que requiere molienda, ¿ok? Y la descarga, como ya se dijo, conjuntamente con la transferencia alimenta al ciclón. Y la fracción fina va a la siguiente etapa. En este caso podría ser concentración por flotación.
¿correcto? Ese viene a ser el seguimiento que tenemos justamente para este caso, la trazabilidad que tenemos del mineral de ingreso. ¿Ok? Luego, tenemos también el agua de dilución. Básicamente el agua de dilución para molienda semiautógena, el agua de dilución para clasificación y el agua de dilución para molienda convencional. En este caso requerimos justamente dosificaciones de agua básicamente para mantener cierto porcentaje de sólidos, ya sea en el combiner del equipo o en la descarga del equipo. ¿Ok? Básicamente es para eso. Luego tenemos justamente las cajas gráficas por corriente. Bueno, se puede llegar a visualizar que tenemos justamente información de cuadros en este caso, tenemos justamente variables, pero ¿qué variables? Básicamente lo visualizamos en la leyenda que se puede ver en esta parte, ¿ok? Acá tenemos toneladas secas por hora, toneladas de agua por hora, tenemos tonelada de pulpa, tenemos un porcentaje de sólidos por corriente, tenemos dilución y tenemos un caudal en galones por minuto. Básicamente tenemos 6 variables por corriente que podemos llegar a ver, ¿ok? Bueno, luego lo que tenemos justamente es el tema del dimensionamiento para el molino semiautógeno. Acá tenemos justamente la siguiente opción, cálculo en molienda semiautógena. Le damos un clic y nos aparece la siguiente ventana. Bueno, esto ya lo vamos a explicar justamente con mayor detalle en el momento de que desarrollemos justamente este punto, ¿ok? Pero bueno, se puede llegar a visualizar lo siguiente. Luego tenemos justamente el cálculo para molienda convencional. A ver, le damos un clic justamente al cálculo del molino de bolas. Y tenemos lo siguiente, tenemos la siguiente ventana que una vez más lo vamos a desarrollar en el momento que ya desarrollemos el cálculo del dimensionamiento de los equipos. Y por último tenemos justamente el cálculo de las condiciones operacionales para un clasificador. Y tenemos lo siguiente, ¿ok? Y bueno, salimos y vamos a explicar lo siguiente a continuación. Acá básicamente para que se genere el balance de masa en este circuito SBC1 tenemos justamente una información requerida, que en este caso viene a ser la siguiente información. Acá tenemos, por ejemplo, en el alimento fresco tenemos o requerimos justamente las toneladas métricas secas por hora, ¿ok? Que viene a ser justamente la alimentación en este punto. Luego tenemos un porcentaje de sólidos también en este punto y requerimos una gravedad específica característica del mineral que se trate. Luego tenemos en la parte del molino semiautógeno, básicamente este equipo de conminución. Nos piden un porcentaje de sólidos en la descarga del SAG, básicamente este cuadro, porcentaje de sólidos a su descarga. Nos pide un porcentaje de carga circulante de pebbles. Luego nos piden la humedad de los pebbles. Básicamente esta corriente que te representa básicamente los pebbles requiere ese porcentaje de humedad que tiene, que normalmente es 2-3%. ¿Ok? Luego, en la parte del molino de bolas tenemos lo siguiente, nos piden un porcentaje de sólidos en la descarga del molino de bolas, básicamente en este cuadro, ¿ok? Nos piden un porcentaje de carga circulante del circuito de molienda clasificación, nos pide un porcentaje de sólidos en el overflow o la fracción de los finos y también nos pide un porcentaje de sólidos en el alimento al hidrociclón, ¿correcto? Esa viene a ser justamente la data requerida. Y en este caso ya vamos a empezar justamente con el balance para el primer caso, ¿ok? Circuito SBC1. Y como se dijo, acá tenemos el alimento fresco y ponemos un tonelaje actualmente de 1945.5 toneladas métricas secas por hora, ¿ok? Y luego tenemos el porcentaje de sólidos, 97.5%, es decir que estas 1945.5 toneladas métricas secas te representan esos 97.5% de sólidos. ¿Correcto? Luego tenemos una gravedad específica de 2.81. Luego nos dirigimos a la parte del molino semiautógeno y tenemos un porcentaje de sólidos en la descarga del SAG, 77%. Luego nos piden un porcentaje de carga circulante de pebbles, le voy a poner el 30%. Y nos piden la humedad que tenemos justamente en los pebbles, una humedad del 2.5% le voy a poner, ¿correcto? Luego tenemos la parte de molino de bolas o molienda convencional. Nos piden justamente el porcentaje de sólidos a la descarga, le voy a poner 74%, el porcentaje de carga circulante, que en este caso le voy a poner 270%. Luego tenemos el porcentaje de sólidos en el overflow, y bueno, para este caso le voy a poner un porcentaje de sólidos del 31%. Y porcentaje de sólidos en el alimento al ciclón del 55%. Ya tenemos justamente toda la información que requerimos para este caso.
Ahora tenemos lo siguiente, tenemos un botón de balance, un botón de reporte de balance de masa, un botón de limpiar toda la información y tenemos un botón de salir, ¿correcto? Básicamente este botón de reporte de balance de masa solamente se genera cuando se genere el balance del circuito completo, ¿ok? Caso contrario no se genera nada. Le damos un clic a balance de masa y tenemos lo siguiente, nos aparece la siguiente ventana con lo siguiente, se realizó con éxito el balance circuito SABC1 y aceptamos. Y tenemos justamente las variables que ya se dijeron por corriente o por rótulo, ¿correcto? Y bueno, en este caso vamos a hacer una pequeña explicación. Acá, inicialmente en la alimentación fresca tenemos 1945.5, en la transferencia tenemos 1945.5 y en el over del ciclón tenemos 1945.5, ¿ok? Básicamente tenemos una conservación de masa, básicamente masa de ingreso es igual a masa de salida, ¿ok? El principio de conservación de la masa. Luego, acá tenemos 1945.5, pero en el combiner del SAG o la descarga, que es lo mismo, tenemos 2529.15, porque básicamente se dijo de que la alimentación que tiene el SAG es una alimentación conjunta, tanto de la alimentación fresca como la descarga del Peebles. Y en este caso los Peebles tienen 583.65 toneladas métricas secas por hora, ¿correcto? Y de ese punto justamente saco este tonelaje en la descarga del SAG. Acá tenemos 1945.5, lo mismo acá tenemos 7198.35, que alimenta justamente al ciclón, puesto de que se dijo también de que en el sumidero tengo una alimentación conjunta. 1945.5 de la transferencia y la descarga del molino de bolas, 5252.85, ¿correcto? Es lo que tenemos justamente para ese caso. Y bueno, en el alimento del ciclón tenemos una disociación de ese tonelaje, 5252.85 y 1945.5. Luego tenemos porcentaje de sólidos por corriente. Acá tenemos 97.5, que es la data de ingreso. En la descarga del SAG tenemos 77%. En los Peebles tenemos 97.5, puesto de que se dijo de que la humedad que tenemos en los Peebles es de 2.5. Y por ende ese porcentaje de sólidos que tenemos es la diferencia justamente, ¿ok? Y bueno, en la transferencia tenemos un porcentaje de sólidos del 72.43. En el alimento del ciclón, 55. En el under tenemos 77.11. En el over, 31. Y en la descarga del molino de bolas tenemos 74% de sólidos. ¿Ok? Es lo que tenemos justamente. Luego analizamos el agua de dilución. Acá se puede llegar a visualizar de que tenemos el agua de dilución para molienda semiautógena de 705.58 toneladas de agua por hora. Básicamente, ¿por qué? Porque requerimos ese tonelaje de agua para mantener un porcentaje de sólidos del 77%. Porque si vemos justamente, acá tenemos 97.5% de sólidos como alimentación fresca y acá como recirculación de Peebles 97.5%. ¿Correcto? Básicamente la misma información, el mismo porcentaje de sólidos, y por ende yo requiero dosificar agua para que ese porcentaje de sólidos de alimento al SAG o en la descarga del SAG sea de 77%. ¿Y cuánto es esa agua? Viene a ser de 705.58. Lo mismo en el caso del hidrociclón, tengo aquí el agua de dilución para clasificación de 3303.47 y aquí tengo un agua de dilución para molienda de 286.35, puesto de que paso de un porcentaje de sólidos del 77.11% al 74%, ¿correcto? Básicamente con 286.35 toneladas de agua por hora. Luego tenemos otra característica en cuanto a la dilución. Vamos a ver la dilución que tenemos justamente por corriente. Acá tenemos una dilución de 0.03. Pero ¿qué te representa justamente la dilución? Esa dilución te da a conocer una relación del líquido sólido. Básicamente el líquido, ¿cuántas veces te representa el sólido? ¿Ok? Si lo podríamos llamar así. En este caso tenemos 0.03. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos mayor tonelaje sólido que de agua. En este caso esa agua viene a ser esa humedad que te representa la alimentación fresca. Acá tenemos tonelaje sólido 1945.5 y de agua 49.88, que es esa humedad, por supuesto. Y bueno, ¿en qué caso podríamos ver justamente un valor alto de dilución? Donde tengamos un porcentaje de sólidos bajo, es decir, que tengamos más agua que sólido. En este caso podemos llegar a ver eso en la fracción de los finos del clasificador. Acá tenemos, por ejemplo, dilución 2.23,
¿Cuánto tenemos de agua? 4330.31 y de sólidos tenemos 1945.5, ¿correcto? Esa viene a ser la característica que tenemos en ese punto. Y bueno, luego también tenemos la dilución en este punto de 0.3, dilución de 0.35, dilución de 2.63, ¿correcto? Y bueno, ahora sí vamos a entrar al tema del dimensionamiento para el molino semiautógeno y el dimensionamiento para el molino de bolas, ¿ok? Bueno, ingresamos justamente a la siguiente opción y tenemos la siguiente ventana como ya la visualizamos inicialmente. Pero bueno, vamos a hacer una descripción justamente de la información requerida y la información que sale por cálculo. Acá tenemos justamente información operacional. Acá tenemos el SPI en minutos, acá tenemos el tamaño de transferencia en micrones, acá tenemos el número de molinos y tenemos las pérdidas de potencia. Ok, pero bueno, vamos a hacer una explicación justamente acerca del SPI. ¿Qué es el SPI? ¿Qué representa justamente ese SPI o ese valor de SPI? Bueno, teníamos acá en este punto una pequeña parte teórica acerca justamente del SPI, que viene a ser el Sag Power Index, ¿correcto? ¿Y qué es lo que te representa o qué corresponde justamente a este valor? Corresponde a un índice que cuantifica el rendimiento de molinos semiautógenos como autógenos, ¿ok? Se lleva a cabo en un molino de trituración a pequeña escala y mide la energía que se requiere para generar una reducción. Básicamente lo que te mide el SPI viene a ser ese tiempo que tú requieres, o sea, cuál es el tiempo que tú requieres para pasar de un tamaño X1 a un tamaño X2, y de acuerdo a eso justamente se cuantifica el tema del requerimiento energético a nivel de competencia que tiene justamente un mineral. Y bueno, acá tenemos la prueba. Se requieren 2 kilos de mineral en un molino de dimensiones 10 centímetros por 30 centímetros, básicamente el diámetro por la longitud. Básicamente se mide el tiempo en minutos y como se dijo, lo que vemos justamente en este punto viene a ser el tiempo que se requiere en pasar de un tamaño 1 a un tamaño 2. Se pasa de un tamaño 80% passing de 12.5 milímetros a un tamaño de 1.7 milímetros. En este caso medimos justamente cuál es el tiempo que requerimos para pasar del tamaño de 12.5 milímetros a 1.7 milímetros. Y en cuanto a eso básicamente definimos el nivel de competencia que tiene el mineral, ¿correcto? Y bueno, más por debajo tenemos los mecanismos de rotura. Los mecanismos para el rompimiento del mineral son los siguientes. Tenemos un mecanismo por impacto, mecanismo por abrasión, mecanismo por compresión y un pinzado de partículas individuales. ¿Ok? Y eso viene a ser justamente respecto a la parte teórica que requerimos para conocer más acerca de la prueba de SPI, que es la data que requerimos justamente para esta aplicación desarrollada en Visual Basic. Y bueno, tenemos lo siguiente, como se dijo inicialmente, SPI, tamaño de transferencia, el número de molinos y las pérdidas de potencia. Y lo que calculamos inicialmente viene a ser el consumo específico de energía en kWh por tonelada. Luego tenemos acá la potencia neta por molino, ¿correcto? Potencia neta en kilowatt por molino. Tenemos la potencia neta en HPs por molino y acá tenemos una potencia neta total, ¿correcto? Que está en función del número de molinos que tenemos, ¿ok? Luego tenemos acá la potencia del motor en kilowatt por molino, la potencia del motor en HPs por molino y tenemos la potencia total básicamente en kilowatts. Y bueno, tenemos el primer cálculo que se tiene que realizar. Luego, al lado de la derecha tenemos justamente el dimensionamiento del molino Sag según catálogo básicamente, ¿okay? Según benchmarking hacemos una comparación de dimensiones y una comparación de potencias. Acá tenemos justamente la información que requerimos de catálogo. Referencialmente lo que vamos a usar viene a ser lo siguiente. En este caso tenemos justamente el catálogo para molinos de bolas y también para molinos semiautógenos, ¿correcto? Es lo que tenemos para este caso. Pero bueno, continuamos. Y bueno, tenemos que dar justamente la información de diámetro, longitud y la potencia, ya sea en kilowatt o HPs. En este caso escogemos justamente las unidades de potencia para hacer la comparación, ya que si en catálogo tienes potencias en kilowatt, en este caso seleccionamos kilowatt, y si no tienes kilowatt y tienes HPs, seleccionamos HPs, ¿correcto? Para hacer la comparación adecuada. Y bueno, en este punto tenemos como salida justamente el diámetro en pies y la longitud en pies del dimensionamiento del molino semiautógeno que estamos realizando, ¿ok? Y bueno, una vez culminada justamente esta explicación, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer el dimensionamiento justamente del molino semiautógeno.
Aquí tenemos justamente el SPI en minutos, ¿ok? ¿Y cuál es básicamente el SPI que tenemos para este caso? Bueno, para este caso vamos a poner un SPI de 17 minutos, como se dijo básicamente. Esta prueba de SPI mide justamente cuál es el tiempo que se requiere de pasar de un tamaño 1 a un tamaño 2. Y de esa manera se describe el nivel de competencia que tiene justamente el mineral. Y luego tenemos el tamaño de transferencia. Para un circuito de SBC1, como se dijo, el tamaño de transferencia se ubica en este punto. En el SBC1 el tamaño de transferencia es en este punto, ¿ok? Y para un circuito de SBC1 este tamaño de transferencia oscila de 3000 a 3500 micrones. Y acá nos pide justamente la información en micrones y le vamos a poner 3000 micrones, ¿ok? Luego tenemos el número de molinos. ¿Cuántos molinos SAG tenemos? Solamente un molino semiautógeno y tenemos unas pérdidas de potencia. Para este caso le voy a poner solamente 3% de pérdidas de potencia nada más. Ya tenemos la siguiente información y calculamos. Le damos un clic a calcular y nos aparece la siguiente ventana. ¿Qué tenemos para este caso? Cálculo de la potencia del motor realizando, tomando como base un molino, ¿correcto? Tenemos lo siguiente, número de molinos, 1. Potencia en kilowatt, 7040. Potencia en HPs, 9941. Recomendación, ver catálogo para molinos SAG y realizar el dimensionamiento. Hacer la comparación de potencia del motor por bench, ¿correcto? Aceptamos. Y tenemos lo siguiente, acá tenemos una potencia neta y acá tenemos la potencia del motor, ¿ok? No hay problema. Luego pasamos al siguiente paso. En este caso tenemos acá dimensionamiento del molino semiautógeno según catálogo. Básicamente lo que tenemos que ver en este punto viene a ser qué molino según catálogo ocupa esta potencia, ya sea en kilowatt o HPs, 7040 o 9441 HPs, ¿correcto? Vamos a visualizar lo siguiente en molienda semiautógena. Acá tenemos justamente la información para, esta es molienda convencional y esta viene a ser justamente molienda semiautógena. Ok, vamos a ver justamente con qué dimensiones tenemos eso. Pero bueno, acá tenemos un HP, bueno, tenemos unidades de potencia de HP. En este caso tenemos que ver justamente una potencia de 9441, o si no referencialmente 9500, 10000, ok, o 9000 en sí, referencialmente por supuesto. 9400 vamos a buscar. Y bueno, tenemos aquí uno de 9400 de dimensiones de 32 por 12.8 de un molino semiautógeno para mineral de cobre, ¿correcto? Podemos escoger referencialmente ese valor. Ya tenemos justamente 32 de diámetro, tenemos 32 de diámetro, en este caso insertamos en este punto 32 pies de diámetro y tenemos una longitud de ¿cuánto? Longitud de 12.8, tenemos 12.8 pies, ¿correcto? Tipeamos 12.8 pies y tenemos una potencia, en este caso en HPs por supuesto, de 9400 para cobre. Tipeamos 9400 y en este caso seleccionamos unidades de potencia que estaba inicialmente por defecto en kilowatts, seleccionamos HPs, nada más, ¿ok? Y luego calculamos, ya tenemos justamente la información requerida para este caso, ¿ok? Estamos haciendo un dimensionamiento por bench. Calculamos y tenemos lo siguiente, dimensionamiento según benchmarking calculado con éxito. Tenemos caso, molino semiautógeno, número de molinos, un molino, diámetro en pies, 32, longitud en pies, 13 pies. Tenemos la potencia por molino en kilowatts, 7040, potencia por molino en HPs, 9441, ¿correcto? Es lo que tenemos. Ojo, dimensiones determinadas según catálogo, ¿ok? Es la consideración que tenemos justamente. Y por ende se viene a ser el dimensionamiento que tenemos para un molino semiautógeno según benchmarking, ¿ok? Es la consideración que tenemos, ¿ok? Y bueno, ya tenemos justamente los siguientes resultados. Acá tenemos el diámetro y longitud básicamente 32 por 13 pies de longitud. Y bueno, ese viene a ser el cálculo, ¿ok? Limpiamos la información y bueno, podemos llegar a dimensionar una vez más, pero básicamente con valores diferentes de SPI, tamaño de transferencia, número de molinos, pérdidas de potencia y básicamente con otras dimensiones de catálogo. Salimos y ahora nos dirigimos justamente al molino de bolas. Nos dirigimos al molino de bolas, le damos un clic y tenemos la siguiente ventana. Básicamente es casi similar, ¿ok? Pero vamos a hacer una descripción. Acá tenemos información operacional. Tenemos justamente el BWI de molienda en kilowatts por tonelada, que es el World Index of Bond.
Luego tenemos aquí el tamaño de transferencia en micrones, puesto de que para este circuito justamente de SABC1 se caracteriza porque este tamaño de transferencia es el F80, justamente, es decir, es el 80% pasante de alimentación al circuito cerrado inverso, ¿ok? Es lo que requerimos justamente de información. Este tamaño de transferencia que es un F80 y luego tenemos el P80, que viene a ser justamente el 80% pasante que se tiene en los fines del ciclón. Luego tenemos el número de molinos, acá tenemos pérdidas de potencia. Y lo que determinamos viene a ser el consumo específico de energía en kilowatt-hora por toneladas. Acá tenemos la potencia neta en kilowatt por molino, tenemos la potencia neta en HPs por molino y tenemos una potencia neta total en kilowatts. Más por debajo tenemos la potencia del motor en kilowatt por molino, la potencia del motor en HPs por molino y tenemos la potencia del motor total en kilowatts. ¿Correcto? Inicialmente es este cálculo el que se realiza. Vamos más al lado de la derecha y tenemos lo siguiente: dimensionamiento del molino de bolas. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos justamente el tema de un dimensionamiento por catálogo, ¿ok? Vamos a hacer el dimensionamiento por catálogo justamente del molino de bolas y requerimos la siguiente información: diámetro en pies, longitud en pies y tenemos la potencia en kilowatts. Y bueno, para hacer justamente ese dimensionamiento tenemos aquí las unidades, ya sean en kilowatts o ya sean en HPs. Y bueno, tenemos acá las dimensiones justamente de salida del molino de bolas dimensionado: diámetro en pies, longitud en pies. ¿Correcto? Y bueno, vamos a desarrollar este caso, o vamos a dimensionar el molino de bolas. Inicialmente ya teníamos el molino semiautógeno, que era un molino semiautógeno, ¿correcto? Luego tenemos lo siguiente: información operacional. Tenemos actualmente un BWI de 17 kWh por tonelada. Tenemos un tamaño de transferencia, como ya se dijo inicialmente, 3000 micrones. Luego tenemos un P80, que en este caso es el 80% pasante de la fracción de los finos del ciclón, referencialmente 185 micrones le voy a poner. Tenemos en este punto un número de molinos, solamente opto por un molino. Pérdidas de potencia, le voy a poner 10% de pérdidas de potencia. Correcto, ya tenemos toda esta información. Realizamos el cálculo número 1. Calculamos y nos aparece la siguiente ventana: cálculo de la potencia del motor realizado, tomando como base un molino, por supuesto. Número de molinos, tenemos 1. Tenemos una potencia en kilowatt de 20.298. Una potencia en HPs de 27.220. Recomendación: ver catálogo para molino de bolas y realizar el dimensionamiento. Hacer la comparación de potencia del motor según bench. Bueno, para este caso tenemos esa potencia, ¿ok? Vamos a buscar una potencia en HPs de 27.220. Vamos a molienda convencional. Acá tenemos el molino de bolas, 27.000. Acá tenemos la potencia en HPs para mineral de cobre, por supuesto. A ver, vamos a buscar ese valor. Bueno, en este caso mejor convendría justamente usar dos molinos, ¿correcto? Para que se genere una distribución de esa potencia. Número de molinos, vamos acá y seleccionamos dos molinos. Calculamos una vez más. ¿Y qué tenemos en este punto? Cálculo de la potencia del motor realizado tomando como base un molino. Número de molinos, tenemos dos. Potencia, 10.149 kilowatts, que es diferente justamente a considerar solamente un molino. Potencia en HPs, 13.610. Recomendación, la misma que ya se dijo anteriormente. En este caso tenemos dos molinos, pero la potencia por molino viene a ser justamente la que ya dijimos, ¿ok? Por eso es que este cálculo está basado justamente tomando como base un solo molino, ¿ok? Y aceptamos. Y lo que buscamos para este caso viene a ser una potencia en HPs de 13.610, o un aproximado. A ver, 13.610 o uno de 14.000. A ver. Ahora vamos a buscar. Ya podríamos tomar este de acá. Acá tenemos justamente uno de dimensiones de 24 por 34.5 para un molino de bolas para mineral de cobre y tenemos un HP de 14.000, ¿ok? Vamos a tomar referencialmente este valor. 24, 34.5. 24
y 34.5. Básicamente tenemos el diámetro en pies 24 y longitud 34.5, que tiene justamente una potencia de 14.000 HPs. Es lo que tenemos justamente para este caso. Y tenemos aquí 14.000 HPs. Y bueno, referencialmente lo estamos comparando con 13.610 HPs que tenemos justamente por molino, pero consideremos de que tenemos justamente dos molinos, ¿ok? Y bueno, unidades de potencia, kilowatt o HPs. Para este caso tenemos unidades de HP. Seleccionamos HP y listo. Calculamos. Y tenemos lo siguiente. Dimensionamiento según benchmarking calculado con éxito. Caso molino de bolas. Número de molinos, tenemos dos molinos para este caso. Diámetro 24, longitud 34. Tenemos una potencia por molino en kilowatt de 10.149. Tenemos una potencia por molino en HPs de 13.610. Ojo, dimensiones determinadas según catálogo Bench, ¿correcto? Y esa viene a ser justamente la metodología que se toma en consideración para el dimensionamiento según benchmarking o según catálogo referencial para este caso. Acá tenemos justamente dos molinos de bolas. En este caso sería un molino semiautógeno con dos molinos de bolas en el tema del dimensionamiento justamente, ¿ok? Y aceptamos. Y es lo que tenemos justamente para este caso. Y bueno, limpiamos la información y podríamos llegar a dimensionar una vez más, pero básicamente cambiando condiciones operacionales en cuanto al BWI, el tamaño de transferencia, el P80, el número de molinos o las pérdidas de potencia, ¿ok? Y bueno, salimos y vamos como tercera opción al cálculo de condiciones operativas de un ciclón, en este caso cálculos de clasificación. Y tenemos lo siguiente. En este punto, acá tenemos justamente la recuperación de agua por el under, o sea, cuánta cantidad de agua respecto a lo que ingresa básicamente se está yendo hacia molienda y la cantidad de agua que se va justamente por el over. Luego tenemos la recuperación de sólidos por el under, es similar al primer punto, pero solamente que estamos hablando de la recuperación de sólidos en este caso, ¿ok? Básicamente tonelaje sólido por el under y cuánto te representa en porcentajes ese valor. Luego tenemos la carga circulante, que ya es una data de ingreso, pero bueno, lo estamos viendo una vez más. Y realizamos el cálculo. Y bueno, nos aparece la siguiente ventana, cálculo realizado, y tenemos condiciones operativas del clasificador. Y tenemos la siguiente información. Y en este punto te dice justamente de que el tonelaje de agua que se clasifica por el under es de 1559.25, que te representa el 26.47% de agua por este punto y por el over te representa el 73.53%. Es lo que tienes justamente como clasificación de agua. Luego como clasificación de sólidos tenemos 5252.85, el tonelaje sólido que se va por el under. Y bueno, te representa ese valor el 72.97% y por el over el 27.03%, ¿correcto? Esto es básicamente para visualizar el tema, por ejemplo, el bypass de finos, cómo está tu recuperación de agua por el under y cuál es el tonelaje que se está clasificando por el under para ver justamente esa carga circulante. Y bueno, como carga circulante tenemos acá un 270% de carga circulante, ¿ok? Básicamente eso viene a ser el cálculo operativo que realizamos en el clasificador nada más. Bueno, luego cerramos la siguiente ventana. Y ahora lo que vamos a realizar justamente viene a ser el reporte de balance de masa, justamente de todo el circuito entero de integración SAG-bolas, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente opción. Acá tenemos justamente la opción de reporte de balance de masa, que como se dijo solamente genera su reporte si es que previamente ya se genera el balance de masa. Le damos un clic a reporte de balance de masa y nos aparece la siguiente ventana. Lo que podrá realizar a continuación, reporte de balance de masa y la exportación del reporte a hoja de MS Excel. ¿Ok? Aceptamos y tenemos la siguiente ventana. Tenemos el reporte de balance de masa para un circuito de SBC1. Y bueno, en este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primeramente una pequeña descripción de las variables que visualizamos justamente por corriente. Acá tenemos las toneladas métricas secas por hora, toneladas métricas de agua por hora, toneladas métricas de pulpa por hora, porcentaje de sólidos, dilución, caudal. Y bueno, acá tenemos gravedad específica, porcentaje de carga circulante de Peebles, porcentaje de carga circulante en el circuito de molienda clasificación, agua de dilución para clasificación, agua de dilución para molienda y agua de dilución para molienda semiautógena.
Y acá tenemos justamente las corrientes, ¿ok? Corrientes respectivas, alimento o alimentación fresca para el molino semiautógeno, descarga del SAG, el over del arnero, el under del arnero, el alimento ciclón, los gruesos del ciclón, los finos del ciclón y la descarga del molino, ¿ok? En este caso, para ver justamente la información requerida, solamente basta con darle un clic en reporte. Le damos un clic y tenemos la siguiente información, ¿ok? Que viene a ser la información de balance de masa. Y bueno, por este lugar tenemos justamente la información de la empresa básicamente, ¿ok? Vamos a ingresar la siguiente información. Por ejemplo, empresa, le ponemos lo siguiente. Minera Silver, ¿ok? Aleatoriamente, hecho por, a ver, un nombre aleatorio, Cristian Junior. Luego tenemos hecho para Juan Manuel Vargas, digamos. Luego tenemos la guardia A, B o C. Ponemos guardia C. Luego tenemos el turno. En este caso le ponemos justamente turno noche, ¿ok? Y luego tenemos la fecha. Digamos que le pongamos 4 de marzo del 2021. Y ya tenemos justamente toda la información lista para la exportación a una hoja de Excel, y posteriormente se puede llegar a imprimir toda esa información de balance o el reporte total. Exportamos. Y tenemos la siguiente ventana. Se exportó el reporte a MS Excel, ver reporte en opciones iniciales y aceptamos, nada más, ¿ok? Y bueno, si uno quiere llegar justamente a modificar esta información, podemos llegar a eliminar toda la información con la siguiente opción o el botón de limpiar. Seleccionamos ese botón y se limpia justamente toda la información, ¿correcto? Tenemos empresa, hecho por, hecho para, guardia, turno y fecha. Borramos todo esto y podemos llegar a editar una vez más. Y bueno, salimos de la siguiente ventana. Desea salir de la opción de reporte de balance, circuito SBC1, le pongo sí. Y en este caso también podemos llegar a borrar la información que tenemos en el balance global, ¿ok? Si limpiamos y le ponemos sí, ya tenemos justamente todas las variables por corriente en cero, ¿ok? Básicamente no tenemos información por corriente. Y en este caso, si uno quiere llegar a hacer el tema del dimensionamiento, requiere necesariamente hacer el balance previamente, ¿ok? Porque está en función de esa data de ingreso, del tonelaje más que todo. Salimos y salimos. Desea salir de la opción de balance de masa, circuito SBC1, le pongo sí, ¿ok? Y salimos una vez más. Y bueno, como ya generamos justamente el reporte del circuito SBC1, vamos a esta opción, reporte SBC1. Le damos un clic y nos aparece lo siguiente. Acá tenemos circuitos SAG-bolas SBC1 y tenemos el reporte de balance de masa. Acá tenemos la empresa Minera Silver, Sociedad Anónima. Tenemos el operador de planta, Cristian Junior. Jefe de guardia, Juan Manuel Vargas o Bragas. Ya bueno, tenemos guardia C, turno noche y tenemos la fecha, ¿ok? Luego tenemos acá la información del balance de masa. Acá tenemos el tonelaje sólido, tonelaje de agua, toneladas de pulpa, porcentaje de sólidos, dilución y su caudal. Tenemos justamente cada corriente del circuito SABC1. Luego tenemos acá la gravedad específica, 2.81, porcentaje de carga circulante de Peebles, 30%, y la demás información, ¿ok? Agua Saja, agua molino, agua ciclón. Y bueno, para este caso podemos llegar a imprimir, pero el tema de impresión básicamente se tiene que programar respecto a cada caso en particular, ¿ok? Es decir, que no le he llegado a programar. Y también podemos llegar a limpiar el reporte. Limpiamos el reporte y básicamente tenemos el reporte vacío. Y volvemos a la opción de balances de masa. Le damos clic en volver a reporte. Y tenemos lo siguiente, ¿ok? Y de esa manera terminamos justamente el tema de balance de masa para un circuito SABC1. Ahora vamos a realizar el balance de masa para el circuito SABC2. Le damos un clic y tenemos justamente la siguiente opción. En el SABC2 tenemos lo siguiente. A continuación se presenta balance de masa del circuito SABC2 y generación de reportes de balance de masa. Y aceptamos. En este caso tenemos lo siguiente, tenemos el siguiente flow sheet y tenemos la información requerida y demás, ¿ok? Lo que ya explicamos justamente en la parte del SABC1. Ahora en este punto justamente una pequeña trazabilidad, ¿ok? Una pequeña trazabilidad y empezamos con los cálculos.
Bueno, acá tenemos justamente la alimentación fresca. En este punto no hay una alimentación conjunta básicamente, sino que la alimentación fresca es aquella que alimenta justamente el molino semiautógeno y básicamente luego de las etapas de rompimiento a la descarga tengo una curva granulométrica con variabilidad de tamaños. Acá tengo referencialmente un arnero, un trommel que se encarga de clasificar justamente esa distribución de tamaños en una fracción fina under y una fracción gruesa over. En este caso, en el circuito SBC2 se caracteriza también porque los pebbles son tratados justamente por un evento de conminución chancada. ¿Ok? Así es que esta fracción de gruesos o pebbles va a una etapa de conminución chancado por una chancadora y la descarga alimenta justamente el molino de bolas y ya se marca la diferencia del SBC1 con el SBC2. El SBC2 bypassea el molino semiautógeno y alimenta el molino de bolas. ¿Ok? Y en este punto tenemos justamente dos tamaños de transferencia. Acá tenemos un tamaño de transferencia 1 y un tamaño de transferencia 2. Y lo que vemos justamente en la diapositiva que ya realizamos la parte teórica, acá tenemos justamente dos tamaños de transferencia. ¿Ok? Y bueno, el primer tamaño de transferencia primeramente alimenta de manera conjunta con la descarga del molino de bolas al clasificador. Del clasificador, quien alimenta el molino de bolas son dos corrientes, de manera conjunta, la descarga del pebbles y el under del ciclón, ¿correcto? Y bueno, acá tenemos una corriente de over, una fracción de finos, que va a la siguiente etapa de concentración por flotación. Y bueno, nada más, eso sería respecto a la trazabilidad. Y acá también tenemos el agua de dilución. El agua de dilución para molienda semiautógena, el agua de dilución para clasificación y el agua de dilución para molienda convencional. ¿Correcto? Y bueno, también tenemos acá la leyenda acerca de las cajas gráficas por corriente. Acá tenemos la información requerida para este caso. Y básicamente es la misma información, ¿ok? Bueno, vamos a tipear justamente la información de ingreso para hacer el balance de masa respectivo. Y tenemos lo siguiente. Ya, en este caso tenemos justamente como tonelaje seco de alimentación para este caso de 1455 toneladas métricas secas por hora. Tenemos un porcentaje de sólidos del 98.5%. Tenemos una gravedad específica de 3.15. ¿Ok? Vamos a la parte de molienda semiautógena. Tenemos un porcentaje de sólidos a la descarga del 76%. Tenemos el tema de la humedad en los pebbles, en este caso 2.5%, y tenemos una partición. Es una partición justamente de fracción fina y fracción gruesa, en este caso pebbles de la fracción de tamaño de transferencia. ¿Ok? Y bueno, vamos a poner una partición del 35%. Luego tenemos en la parte del molino de bolas, tenemos un porcentaje de sólidos a la descarga del 74%, tenemos un porcentaje de carga circulante del 250%, tenemos un porcentaje de sólidos en el over, en este caso del 32%, ¿ok? Y tenemos un porcentaje de sólidos en el alimento al ciclón del 53%. Y bueno, ya tenemos justamente toda la información requerida y ahora tenemos que hacer el balance de masa. Vamos a hacer el balance de masa para el circuito SBC2. Aceptamos y tenemos lo siguiente: se realizó con éxito el balance circuito SBC2 y aceptamos. Y tenemos justamente la siguiente información. Una vez más vamos a hacer un pequeño análisis del tonelaje sólido. En este punto acá tenemos 1455 de alimentación fresca, ¿ok? Toneladas sólidas por hora, y en la transferencia tenemos 945.75, pero consideramos justamente de que en este punto la alimentación al circuito de molienda clasificación, en este caso este circuito, tiene justamente dos fuentes de alimentación sólida. Acá tenemos 945.75 y la descarga de los pebbles 509.25, correcto, que viene a ser igual justamente a 1455 toneladas sólidas, ¿ok? Y bueno, luego tenemos acá 1455 toneladas sólidas que se clasifica justamente como finos en el hidrociclón. Luego tenemos también el agua de dilución. Vamos a hacer un pequeño análisis del agua de dilución que tenemos en este punto. Inicialmente, el agua de dilución que tenemos para molienda semiautógena es de 437.31, puesto de que pasamos de 98.5% de sólidos a 76% de sólidos y requerimos 437.31 respectivamente.
Vamos al agua de dilución para clasificación 2586.49. Básicamente ese viene a ser el agua de dilución que requiero justamente, ¿ok? Puesto de que los porcentajes de sólidos en las corrientes básicamente de alimentación son de 66.68 y 74%, y yo quiero un porcentaje de sólidos del 53%. Por eso es que adiciono 2586.49, ¿ok? Luego tenemos lo siguiente, el agua de dilución básicamente para molienda es de 19.8, ¿correcto? Y bueno, ya tenemos justamente esas características y también tenemos la dilución por corriente, ¿ok? Que ya se explicó en el anterior caso. Ahora lo que vamos a ver justamente viene a ser el reporte. Cabe mencionar de que para este caso ya no realizamos el dimensionamiento para el SAG ni el dimensionamiento para el bolas, porque ya hicimos justamente eso en el circuito SBC1, ¿ok? Y bueno, vamos a este caso y tenemos lo siguiente. Reporte. Lo que podré realizar a continuación, reporte de balance de masa y la exportación del reporte a una hoja de MS Excel. Tenemos el reporte de balance de masa por un circuito caso 2, SBC2. Generamos el reporte y ya tenemos justamente la misma información ya descrita anteriormente, así es que solamente generamos el reporte. Le damos a exportar. No me equivoqué. Era en reporte, ¿correcto? Vamos al reporte y tenemos la siguiente información básicamente por corriente. Tenemos toda la información que tenemos en el balance de masa del circuito de SBC2. Luego tenemos en este punto, básicamente para hacer la exportación del reporte requerimos la empresa básicamente en la cual uno labora. Aleatoriamente minera, otro Golden SA, hecho por Carlos Benito, hecho para Juan Gabriel Santos. Aleatoriamente, guardia, le pongo guardia B, y luego tenemos el turno día, correcto, una fecha cualquiera. Ya tenemos justamente toda la información requerida y ahora sí, recién exportamos, ¿ok? Le damos clic en exportar y nos aparece la siguiente ventana. Se exportó el reporte a MS Excel, ver reporte en opciones iniciales y aceptamos, ¿ok? Y básicamente una vez más lo voy a repetir, si uno quiere llegar a editar esta información, borramos esa información, ¿ok? Le damos clic en el botón limpiar y tenemos lo siguiente, y uno puede llegar a editar esa información. Salimos de la opción de reporte de balance de masa, le damos sí, acá podemos llegar a limpiar toda esta información, le damos sí y tenemos lo siguiente. Y básicamente podemos llegar a hacer otro balance para este circuito SBC2 ingresando la información requerida en este punto. Nada más y salimos. Deseas salir de la opción de balance de masa, circuito SBC2, le pongo sí y salimos. ¿Ok? Ahora vamos a visualizar justamente el reporte para el circuito SABC2. Le damos un clic y tenemos lo siguiente. Acá tenemos circuito SAG bolas SABC2, reporte de balance de masa. Empresa Minera Golden, operador de planta Carlos Benito, jefe de guardia Juan Gabriel Santos, guardia B, turno día, fecha, balances de masa. Acá tenemos justamente la información de las variables por corriente, acá tenemos las corrientes y acá tenemos los valores respectivos por corriente. ¿Okay? Acá tenemos justamente demás información, el agua de dilución y demás. Ya básicamente eso es todo para este caso, ¿okay? Para el circuito de SBC2. Y podemos llegar a limpiar una vez más el reporte completo. Limpiamos el reporte y tenemos lo siguiente. Volvemos al reporte y eso viene a ser todo respecto al circuito SABC2, ¿ok? Y por último vamos a hacer justamente el circuito de SAG. Vamos a la opción de balances de masa. Acá tenemos el caso número 3, el circuito de SAG. Le damos un clic y nos aparece la siguiente ventana. A continuación se presenta balance de masa, circuito de SAG. Generación de reportes de balance de masa. Son dos opciones que hacemos justamente. A diferencia del circuito de SBC1, que se hace balance, generación de reportes y dimensionamiento. Aceptamos. Y tenemos justamente el siguiente diagrama de flujos o el siguiente flowsheet. Que bueno, la característica y la diferencia que tiene justamente de los diferentes circuitos SBC1 y el SBC2
es de que en este caso los pebbles no son chancados, básicamente no son tratados adecuadamente por una chancadora. Es decir, que este circuito presenta o tiene características de una ineficiencia operacional. ¿Ok? Y bueno, para este caso tenemos un solo tamaño de transferencia que está ubicado en este punto. Similar al SBC1, pero solamente que no tiene una chancadora de pebbles. Y bueno, tenemos lo siguiente y acá vamos a describir justamente su trazabilidad, ¿ok? Y bueno, tenemos acá el mineral de ingreso. Este mineral de ingreso, en este caso sí tenemos también una alimentación conjunta para el molino semiautógeno, que viene a ser justamente alimentación fresca y la recirculación de pebbles. Alimentan al molino semiautógeno, la descarga. Acá tenemos una granulometría con variabilidad de tamaños. Generamos una fracción under o una fracción fina de transferencia y una fracción de pebbles, correcto, que recirculan y vuelven a alimentar justamente al molino semiautógeno, no siendo tratados por una chancadora. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos clásicamente un circuito inverso de molienda de clasificación, que ya no lo voy a explicar, puesto de que ya se explicó en los circuitos anteriores. ¿Ok? Y bueno, tenemos justamente la leyenda acerca de los rótulos que tenemos por corriente y sus 6 variables. Tenemos el agua de dilución para molienda semiautógena, agua de dilución para clasificación, por supuesto, y tenemos el agua de dilución para el molino de bolas. Y bueno, luego tenemos justamente la información requerida para este caso. Acá tenemos información de alimentación fresca, información de la parte del molino de bolas, información de la parte del molino semiautógeno. ¿Ok? Es lo que tenemos justamente para este caso. Y bueno, vamos a ingresar lo siguiente. Para este caso tenemos un tonelaje de 3.200 o 3.425 toneladas métricas secas por hora. Tenemos un porcentaje de sólidos del 99%, básicamente pongo 1% de humedad. Tenemos una gravedad específica de 2.15. En la parte de molienda semiautógena tenemos un porcentaje de sólidos en la descarga del molino semiautógeno del 79%. Luego tenemos la humedad de los pebbles, 3.5%. Luego tenemos acá la partición básicamente de pebbles y under, en este caso la transferencia. Le voy a poner un valor del 28%. ¿Ok? Luego tenemos justamente en la parte del molino de bolas. Tenemos un porcentaje de sólidos a la descarga del 74%. Tenemos un porcentaje de carga circulante, le pongo del 280%. Un porcentaje de sólidos en el overflow, que le voy a poner del 30%. Y un porcentaje de sólidos en el alimento al ciclón del 54%. Ya tenemos justamente toda la información que se requiere para este caso. ¿Ok? Y le damos justamente clic en el botón de balance. Y bueno, tenemos lo siguiente. Acá tenemos realizó con éxito el balance caso circuito de SAG. Aceptamos y tenemos la siguiente información. ¿Ok? Vamos a ver primeramente el tonelaje sólido que tenemos en este caso. Acá tenemos 3.425. Aquí tenemos 3.425, que es justamente el flujo de transferencia. Y tenemos justamente en la fracción de los finos del ciclón 3.425. ¿Ok? Básicamente masa que ingresa es igual a la masa de salida. Pero bueno, en la descarga del SAG tenemos 4.384 toneladas secas, puesto de que, como se dijo, es una alimentación conjunta justamente de 3.425 con 959, ¿correcto? Lo mismo en esta parte. Acá tenemos 3.425 y lo que alimentamos al ciclón es de 13.015, puesto de que viene a ser, una vez más, alimentación conjunta de la transferencia más la descarga del molino de bolas, que es de 9.590. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos 9.590 en under y tenemos en el over 3.425, lo que ya se dijo. Porcentaje de sólidos por corriente 99%, 79%, 75.18 en la transferencia, en el alimento del ciclón 54%, en el under 75.6%, en el over 30% y en la descarga del molino de bolas 74%. ¿Ok? Luego tenemos el agua de dilución. Básicamente acá tenemos 1095.99 toneladas de agua por hora. ¿Para qué? Para mantener un porcentaje de sólidos del 79%.
porque acá tenemos 99% de sólidos, es decir, 1% de humedad, y en los pebbles tenemos 96.5% de sólidos, es decir, 3.5% de humedad. Y como quiero un porcentaje de sólidos del 79 en el combiner del SAG, requiero justamente añadir 1095.99 toneladas de agua. Luego, en el alimento del ciclo tenemos una dosificación de agua de 6586.8 y la dosificación de agua para el molino de bolas de 274.28 toneladas de agua. ¿Okay? Es lo que tenemos justamente. Y bueno, luego podemos llegar a ver el tema de la dilución que tenemos por corriente. Dilución 0.01 básicamente porque tenemos mayor cantidad de sólidos que de agua. Y acá tenemos una dilución de 2.33. ¿Okay? Básicamente porque tenemos mayor cantidad de agua que de sólidos. 7.991.67 toneladas de agua. Y de sólidos tenemos 3.425. ¿Okay? Es lo que tenemos justamente para ese caso. Ya luego, terminado esto, vamos a hacer justamente el reporte, ¿ok? El reporte del balance de masa. Le damos un clic al siguiente botón de reporte de balance de masa. Lo que podrá realizar a continuación, reporte de balance de masa y la exportación justamente a una hoja de MS Excel. Aceptamos y tenemos la siguiente información, reporte de balance de masa para un circuito de SAG. Acá tenemos justamente las variables que tenemos por corriente y acá tenemos las corrientes, ¿ok? Acá tenemos gravedad específica, porcentaje de carga circulante de pebbles, porcentaje de carga circulante en el circuito de molienda clasificación, el agua de dilución para clasificación, el agua de dilución para molienda convencional y el agua de dilución para molienda semiautógena. ¿Okay? Y acá tenemos la información referida justamente a la empresa, operador de planta, jefe de guardia, guardia turno y la fecha. Le damos un clic al reporte para ver justamente la información que tenemos por corriente. Y aparece la siguiente información, ¿okay? Que es la información que tenemos del balance del circuito de SAG. Bueno, acá vamos a poner lo siguiente. En empresa, para hacer justamente la exportación del reporte, le vamos a poner acá Minera Cooper, sociedad anónima, ¿ok? Hecho por, ponemos lo siguiente, Cristian Castro, hecho para Juan Luis Santana. Tenemos una guardia, vamos a poner guardia A, turno, noche y la fecha aleatoria. Ya tenemos justamente toda la información, ¿ok? Toda la información lista para su exportación a una hoja de MS Excel. Exportamos la información y nos aparece la siguiente ventana. Se exportó el reporte de MS Excel, ver reporte en opciones iniciales y le damos a aceptar. Ya tenemos lo siguiente. Una vez más, si queremos editar la siguiente información, limpiamos y podemos llegar a editarla, ¿correcto? Y bueno, salimos, le damos en opción sí, ya tenemos justamente el balance para el circuito de SAG, limpiamos la información y en este caso podemos llegar a hacer justamente otro balance, ¿ok? Bueno, salimos de lo siguiente. Salimos también de esta opción, salimos y bueno, vamos a visualizar justamente el reporte del circuito de SAG. Y tenemos lo siguiente, acá tenemos circuito SAG bolas de integración por supuesto, tenemos el circuito de SAG y su reporte de balance de masa. Empresa, Minera Cooper, sociedad anónima, operador de planta, Cristian Castro, jefe de guardia, Juan Luis Santana, guardia A, turno noche, fecha. Acá tenemos el balance de masa, acá tenemos justamente las variables, acá tenemos las corrientes, acá tenemos los valores por corriente, ¿ok? Luego tenemos acá características de la carga circulante, el tema de carga circulante en molienda, la partición de los pebbles, la gravedad específica, el agua de dilución para molienda semiautógena, el agua de dilución para molienda de bolas y el agua de dilución para clasificación. ¿Ok? Y bueno, respectivamente podemos llegar a borrar o limpiar la información que tenemos al momento. Y tenemos lo siguiente. Y bueno, volvemos al reporte. Y eso viene a ser todo justamente por esta ocasión, ¿ok? Básicamente lo que hemos llegado a desarrollar con esta aplicación de Visual Basic para temas de balance de masa. Como se vieron justamente fueron 3 circuitos, el circuito SBC1, el SBC2 y el circuito de SAG. E hicimos justamente el tema de dimensionamiento por benchmarking, ¿correcto?
y también el cálculo de las condiciones operativas de un clasificador. ¿Okay? Y bueno, comentar justamente para los que están interesados en esta plantilla desarrollada en Visual Basic para temas de balance, dimensionamiento y generación de reportes, voy a dejar justamente el correo Gmail de la página de MetSmart, ¿correcto? Ya se pueden llegar a comunicar justamente y ya les estaré respondiendo justamente para que les entregue esta plantilla. Y bueno, de esta manera estamos culminando justamente este tema. Bueno, ok, gracias por la atención prestada, que tengan un excelente día.